0. Esa es la velocidad inicial. 0. Velocidad final, v. No conozco v, pero ahorita lo voy a conocer en mi ecuación. Entre 2 por el tiempo. ¿Tiempo cuánto vale? 4. 4 igual a 30. Entonces aquí se nos volvió una ecuación simple matemática, la cual te voy a ayudar, mira. 0 más cualquier número, el número, ¿no? B. Mitad y mitad, 2. Entonces aquí te queda 2b igual a 30. Y bueno, ahí creo que no hay ninguna magia, ¿no? Esto es muy sencillo. La velocidad nos vale 15 metros por segundo. La velocidad b. Y eso es todo. Así de sencillo, sí. Solamente nosotros tenemos que identificar correctamente qué fórmula utilizar. Y con eso acabó el problema. Reconozcamos qué fórmula utilizar. Datos. ¿Cuál es mi dato? Velocidad inicial. ¿Cuánto vale? 3. 3 metros por segundo. ¿Qué más? Tengo en este caso aceleración. La aceleración 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué más? Tiempo 6 segundos. ¿Y qué cosas me están pidiendo? Me piden calcular distancia. Qué bonito, esto ya lo acabamos de ver. No hay velocidad final. ¿Qué fórmula utilizamos? Pues venga aquí. Es la misma fórmula de hace un rato. Vamos directo al grano. Resolvamos. Distancia, que no conozco, reemplacemos. Velocidad inicial, 3. No te olvides de que B sub 0 es lo mismo que B sub I, por si acaso. Son sinónimos. Tiempo, a 6. Más, por si acaso este es por si acaso hay por. Más la aceleración, 4, por tiempo al cuadrado, 6 al cuadrado, entre 2. Reemplacemos 3 por 6, 18. A mitad y mitad, aquí saco mitad y mitad, 2, 36 por 2, 72. Y sumando, finalmente nos sale que la distancia vale 90 metros, ¿no? 90 metros, eso es todo. Este balón es lanzado verticalmente hacia arriba, o sea, pone su flechita. Entonces yo ya sé que esta velocidad es positiva, pase lo que pase. Es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad 30, positiva, porque es hacia arriba. Si se considera caída libre, calcular el tiempo que el balón tarda en subir al punto más alto. Entonces, ¿qué ocurre en el punto más alto? Pues aquí, en el punto más alto, la velocidad final será 0. Entonces reemplazamos en nuestra fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Reemplacemos valores. Velocidad inicial, sí es 30 positivo. Aceleración, la aceleración es igual a la gravedad. En este movimiento no me preocupo por la aceleración porque siempre va a ser igual a la gravedad, 10 hacia abajo. O sea, aquí va a ser menos 10. Tiempo, no lo conozco. La velocidad final es 0, porque en el punto más alto la velocidad final es 0. Operemos menos 10 al otro lado, 10t, 30 por acá, 10 pasa a dividir, tiempo vale 3 segundos. Y listo. Acabó el problema. Así, esta fórmula es muy común de utilizarla. Yo te recomiendo que la utilices de esta forma porque de pasadita también estás recordando MRV. Y también cuando veamos parabólico vamos a utilizar un poquito de esto. ¿Ok? Bueno, regresemos por acá. Y sobre todo esta fórmula es muy buena porque nos sirve para este tipo de movimientos, cuando uno va hacia arriba y el otro hacia abajo. Miren, ¿qué tengo por acá? Calcular el tiempo en el objeto tarda llegar de A hacia B si se desprecia la resistencia al aire. Se supone que esto de aquí es tirado por acá con una velocidad 70. ¿Cierto? Tiras con una velocidad 70 y llega con una velocidad 40. ¿Cuánto tiempo se demora en hacer eso? Bueno, velocidad inicial es igual a 70 positivo. ¿Cierto? 70 hacia arriba. Velocidad final es 40 hacia abajo, o sea, menos 40. La aceleración va a ser igual a la gravedad y esto va a ser igual a menos 10.
Fórmula, la misma de hace un ratito, solo hay que tener mucho cuidado con los signos. Velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Sencilla es la fórmula. Reemplacemos. Velocidad final, menos 40. Velocidad inicial, 70. Aceleración, menos 10. Tiempo, no conozco. El tiempo es el único que siempre, pero siempre va a salir positivo. Ahora sí, una ecuación muy básica con mucho cuidado. Este menos 10 pasa al otro lado, 10t. Este menos 40 pasa al otro lado, más 40. Yo en realidad lo que te recomiendo bastante es de que en este punto le pongas un pause al video y tú intentes resolverlo solo y a ver si te sale el mismo valor que yo estoy obteniendo. Bueno, 110, 10t y el tiempo vale 11 segundos. Eso es todo. 11 segundos es lo que se demora en hacer todo este movimiento. ¿Ok? Y lo hemos hecho de una sola ecuación. Si te das cuenta, este creo que está resuelto en tu libro y hacen dos largas ecuaciones. Solamente hay que tener mucho cuidado con los signos. Vayamos con el siguiente. En este caso me dicen, primero es bueno graficar, como les he dicho. Graficar no es nada complicado. Un texto, mandarlo gráfico. Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba. Veamos, un cuerpo, una pelotita, es lanzado verticalmente hacia arriba. Ya está. Entonces ya sé cuánto es mi velocidad inicial, 70, ¿cierto? Además me dice, si despreciamos la resistencia del aire, esto es algo común en todos los problemas, o sea, esto si quieres, si es posible, no te lo pongo y no hay ningún problema, porque es algo que vamos a considerar para todos los problemas que sea despreciar la resistencia del aire. Calcular la altura que alcanza desde su lanzamiento hasta que se detiene en el punto más alto. Bueno, miren, aquí está el punto más alto, ¿cierto? El punto más alto va a tener una velocidad final de 0. Esta es su velocidad inicial de 70. Y por aquí voy a tener que la aceleración es igual a menos 10, porque es la gravedad, ¿no? Ahora, yo quiero calcular la distancia que ésta se mueve, o sea, esta distancia, esta altura, positiva porque va hacia arriba, esta h. ¿Qué ecuación nosotros podemos usar para obtener estas cuatro variables? Pues bueno, si te recordarás, esto es básicamente un MRV, un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Utilizamos esta fórmula, mira, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más el doble de la aceleración por la distancia. Esa es la que vamos a utilizar. Reemplacemos. Velocidad final, 0. 0 al cuadrado. Velocidad inicial, 70 al cuadrado. Doble, como la aceleración es menos 10, será menos 2 por 10, ¿no? Ahí está el menos 10, solamente el menos lo he sacado para afuera. La distancia es la altura. Hacia arriba, positivo. ¿Listo? Resolvamos esto muy básico. El menos 20, porque ese es un menos 20h, pasa al otro lado como 20h. El 0 no afecta, se quedó, se eliminó. Y bueno, 70 al cuadrado es 44.900, ¿no? De aquí se elimina un cerito. Chau, chau. Pasa el 2 a dividir y tengo que mi altura vale 245 metros. Entonces, lo importante es de que te recuerdes de que aquí también se aplican las fórmulas del MRV. Esta es una fórmula del MRV. Espero te recuerdes todavía de lo que hemos visto en los bimestres pasados. Esta fórmula la conocemos del MRV. Muy bien. Vayamos con el siguiente y último problema. Me dicen un objeto es lanzado verticalmente hacia abajo. Lo primero es graficar. Vamos a graficar rápidamente en este caso. Me dicen, un objeto es lanzado verticalmente hacia abajo. Bueno, veamos por aquí un objeto, plan, ahí está.
Lo lanzamos hacia abajo, no problema, hacia abajo. La velocidad en este caso es negativa porque va hacia abajo, con una rapidez de v. Ahí está v. No la conozco. Y después de 4 segundos su rapidez se quintuplica. Mira, ¿qué pasa después de 4 segundos? La pelotita estará por acá, ¿no? Vamos a poner la pelotita. Aquí está. Después de 4 segundos nuestra pelotita se va a quintuplicar, nos dice, ¿no? Como se ha quintuplicado, es 5b. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ha pasado 4 largos segundos. También sé que la aceleración es de menos 10 metros sobre segundos al cuadrado, porque es un movimiento vertical. O sea, la aceleración es igual a la gravedad, ¿no? No te olvides, aceleración y gravedad son lo mismo. Aceleración y gravedad para el movimiento vertical. Calcular v si se expresa en todo momento la resistencia del aire. Pues bueno, formulita, velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Reemplacemos. Como sabes, esto ya es menos 10t, ya. Esto ya ni siquiera lo analizas, ahí directo, menos 10t, porque la aceleración es menos 10. Ya está. Velocidad final, este de aquí. Pero mira, mucho cuidado, ¿eh? La velocidad final va hacia abajo negativa, menos 5b. ¿Ok? ¿Por qué negativa? Porque va hacia abajo. E igual este señor, vas hacia abajo, negativo. Qué bonito. Entonces, como todos son negativos, yo puedo hacerlos positivos a todos, ¿cierto? Álgebra básica. De lo que es negativo lo volvemos positivo, ¿eh? 5b igual a b más 10t. Ya está. Además, yo ya sé cuánto vale t. El valor de t es 4 segundos por 4. Ya está. El b pasa a restar 4b igual a 40. Y bueno, acá uno de los problemas más fáciles, ¿no? 10 metros por segundo. Y eso es básicamente todo. Entonces, lo que yo quiero que comprendas muy bien es el uso de las gráficas. Al momento hacer una pequeña gráfica y guiarte por las fórmulas del MRV, que son básicamente las mismas que se aplican en caída libre. Bueno, eso sería todo por esta oportunidad. Espero les haya gustado la clase. Nos vemos en una siguiente oportunidad. En el caso anterior no nos daban la lectura, me pedían allá la lectura. Como he soltado la velocidad inicial cerito, te piden calcular está soltado la altura. Perdón, ahora te piden el tiempo. La altura es 180. Y te están pidiendo cuánto tiempo se demora en llegar al suelo. Aplicamos la misma fórmula de hace un momento. Velocidad final, la distancia, perdón, distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Reemplacemos los valores en nuestro caso. En nuestro caso, la distancia va a ser la altura y va a ser negativa porque va hacia abajo, ¿no? Porque está yendo desde este punto hacia abajo. Menos 180. La velocidad inicial, 0. Así que no la cuento. 0. Un medio de la aceleración. La aceleración es la gravedad. En todos los movimientos verticales vamos a considerar la aceleración el valor de la gravedad. Y aquí tendremos el tiempo, ¿no? ¿Cuánto va a valer el tiempo? Bueno, negativo con negativo se va. 0 con 0 se va. 2 a multiplicar 36 es igual a t cuadrado. Y estoy seguro que tú sabes de que te vale 6 segundos. Y acabó el problema. Eso es todo. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado en el momento de operar, nada más. Seguimos con este problemita. Mira, aquí me están dando de considerar calcular otra vez h. Miren, desde cierta altura con respecto al piso se lanza una esfera verticalmente hacia abajo, pero ahora tengo una velocidad inicial, tengo una altura, tengo el tiempo y me piden a mí calcular si se considera calcular la altura h. Tengo la aceleración también, ¿cierto? Que es el valor de la gravedad. Bueno, entonces otra vez creo que tenemos la misma ecuación de hace un rato. Otra vez, distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Otra vez nuestra distancia negativa, menos h, va para abajo. Aquí la velocidad inicial sí tiene un valor, no es 0, 5.
Tiempo vale 2. Ahora, la velocidad en este caso es negativa, porque como te habrás dado cuenta, va hacia abajo. Ese es el único detalle que hay que tener mucho cuidado. Velocidad negativa. La aceleración también es negativa, menos un medio del 10. Ese siempre va a ser negativa para nuestro caso. Y el tiempo, pues, es 2 al cuadrado, ¿no? Ya acabó el problema. Operemos un poquito. Si quieres, eliminas todos los negativos. Negativo con negativo con negativo se va. Todo se hace positivo. Entonces la altura sería igual a 5 por 2, 10. Más 5. 10 entre 2 es 5. 2 al cuadrado 4. 5 por 4, 20. Entonces tendría mi alturita de 30 metros. Listo. ¿Ok? Muy bien. Vayamos al siguiente problema. En el siguiente caso, vamos a tener lo siguiente. Me dan una condición de diferentes problemas. Vamos a ver sobre todo qué ecuación podemos utilizar. Esa es la clave de estos problemas. Si tú logras identificar la ecuación, solamente es reemplazar. Entonces, como ves, hasta ahorita hemos usado la ecuación de la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. En este caso, veamos qué podemos utilizar. Yo veo qué datos tengo, ¿no? Una manera interesante es poner los datos. Tengo la velocidad inicial, 0. Dato del problema, dato del gráfico. La altura no la conozco, desconocida, pero es lo que me pregunta. La aceleración, menos 10. La gravedad siempre va hacia abajo, no hay que olvidar, la gravedad siempre va hacia abajo. Y el tiempo, 8 segundos. Otra vez la misma fórmula y es la que ya te voy a preguntar bastante en tu examen. La distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora reemplacemos los valores. La distancia, como te habrás dado cuenta, es negativa otra vez. Va hacia abajo. Es soltado, va hacia abajo. Sería positivo si hubiese sido para arriba. Para abajo, menos h. La velocidad inicial, 0. 0 por cualquier cosa, 0. La aceleración negativa, menos un medio de 10, ¿no? Ahí está el negativo de 10, que lo he puesto ahorita. Tiempo 8. Multiplicamos mitad y mitad, 5 a 5, 8 al cuadrado, 64. Tenemos al final 64 por 5, 320 es nuestra respuesta. Finalmente h vale 320. Entonces, solamente lo único que tú tienes que tener mucho cuidado es al momento de saber qué ecuación utilizar y cómo reconocerla con los datos que te dan. En este caso, ya sabemos de que vamos a utilizar esos datos, ¿no? Ya por el tipo de ecuación. Ten mucho cuidado que esto yo te voy a preguntar en el examen de la misma estructura. Continuamos por acá. Se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba, desde el piso, con una rapidez de 60, si se estrecha la resistencia del aire, calcular la altura máxima que logra. Bueno, miremos. Es esto, prácticamente es esto. Vas a tener por aquí. Este es un problema clásico, en donde se desde el piso con 60 metros sobre segundos al cuadrado. Se puede demostrar cuánto vale esta altura máxima, pero directamente vamos a explicarte la fórmula. ¿Ya? La altura máxima es la velocidad inicial al cuadrado entre el doble de la gravedad. Es explicable, demostrable, pero esta es una ecuación adicional muy específica para este caso. Bueno, reemplacemos. La velocidad inicial 60 al cuadrado entre el doble de la gravedad, 2 por 10. Bueno, todos sabemos que 60 al cuadrado es 360. 3600, perdón, 3600 entre 20. 0 se va, 360 entre 2, 180 metros. Entonces, no te olvides esta formulita, que es la fórmula para la altura máxima demostrable. Y bueno, continuamos por acá. Calcular la altura, si se considera caída libre. Bueno, este problema ya lo acabamos de ver. Es muy parecido al de aquí. Es muy parecido. La velocidad inicial, 30. El tiempo, 4. Te preguntan a ti la altura. Y yo sé que la aceleración vale el valor de menos 10, ¿no? Siempre hacia abajo la gravedad.
aceleración de la gravedad. Entonces utilizamos nuestra fórmula, ¿no? La altura, o la distancia, perdón. Velocidad inicial por tiempo, mira, fácil, ¿no? Esto es MRU. Ahora, pero como es más parecido al MRU, le agregamos más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Completemos. Velocidad inicial acá ya no es cero. La distancia es negativa, ¿cierto? La distancia en nuestro caso es menos h. La velocidad inicial se supone que es ese 30 y esto debe estar cayendo, ¿no? Negativo también. Menos 30 por el tiempo t, que el tiempo t vale 4, ¿no? Menos porque la aceleración es negativa, menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que el tiempo vale 4 cuadrado. Check. Eliminas todos los menos si quieres, los positivizas, no hay ningún problema. 120 por acá. Más, acá tenemos 16. 4 al cuadrado 16, 10 entre 2, 5, 5 por 16, nos da un total de 80. Y bueno, 80 más 120, 200 metros. Eso es básicamente el problema. Otra vez, no ten mucho cuidado al momento de usar esta fórmula, te voy a preguntar bastante en el examen. Vayamos por acá. Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia abajo. Entonces tenemos por aquí un cuerpito. Verticalmente, es esto, es verticalmente, hacia abajo, ahí está. Y demora 4 segundos en recorrer una altura de 120. O sea, esto se demora 4 segundos. Y esta distancia de aquí hasta aquí, esta alturita, 120. No me dicen la velocidad, es lanzado. Ya, entonces yo aquí voy a tener una velocidad inicial que no la conozco. Y esa es la que me preguntan. ¿Qué más tengo? Tengo la aceleración, que vale menos 10. Entonces nosotros nos podemos a pensar eso de aquí es la altura. ¿Qué ecuación puedo utilizar con estos 4 valores? Pues la misma de hace un rato. Distancia, o sea, distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Lo reemplazamos. La distancia, menos 120, porque es hacia abajo, ¿no? El vector va hacia abajo, 120 metros, menos 120. La velocidad inicial no la conozco. El tiempo, si lo conozco, vale 4 segundos, 4. ¿Listo? Menos un medio de la aceleración, ahí está 10. Este siempre es menos, el tiempo otra vez, 4 al cuadrado. Bien. Calculemos con mucho cuidado. Este negativo va al otro lado sumar. O sea, aquí voy a tener, mira, 4 al cuadrado 16. 10 entre 2, 5. 16 por 5, 80. El 80 negativo va al otro lado como positivo. 80 menos 120. Igual a la velocidad inicial por 4, ¿no? 80 menos 120 menos 40. Igual a velocidad inicial por 4. El 4 pasa a dividir y mi velocidad inicial me salió menos 10, ¿cierto? ¿Esto qué indica? Lo que es lógico, ¿no? Indica de que mi velocidad está yendo para abajo, ¿no? Para abajo. Ese negativo indica que va para abajo y con un valor de 10. La rapidez es siempre el valor positivo, por eso es 10. Y eso sería básicamente todo. La fórmula que bastante vamos a utilizar el día de hoy es esta de aquí. Así que por favor tenga muy en cuenta que sí te voy a preguntar esta pequeña fórmula en tu examen. Una de las fórmulas más populares, en realidad más interesantes de este tema. Bien, ahí estaremos sacando por el día de hoy, chicos. Nos vemos en una siguiente oportunidad.